¿Alguna vez te has sentido abrumado por las tormentas de la vida? ¿Has experimentado momentos en los que parece que estás a punto de hundirte? ¿Has clamado a Dios en tu desesperación pidiendo ayuda? En nuestro devocional de hoy, Señor, sálvame, exploraremos Mateo capítulo 14, versículo 30. Un versículo que nos muestra la humanidad de Pedro y su clamor a Jesús en un momento de gran temor y debilidad. Este versículo nos enseña sobre la fe, el miedo y la salvación que solo Jesús puede ofrecer. Soy el pastor Alejandro Morocho y te invito a acompañarme mientras profundizamos en esta poderosa lección de confianza y dependencia en el Señor. Mateo capítulo 14, versículo 30 dice: Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:30 está situado en un relato muy conocido del Evangelio de Mateo, donde Jesús camina sobre el agua. Este evento ocurre justo después de la alimentación de los 5,000, un milagro que demostró el poder y la compasión de Jesús. Después de alimentar a la multitud, Jesús envía a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea en una barca mientras Él se retira a orar en la montaña. Durante la noche, una tormenta se desata y la barca de los discípulos es azotada por el viento y las olas. En la madrugada Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos aterrorizados piensan que es un fantasma, pero Jesús los tranquiliza diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro, en un acto de audacia y fe, le pide a Jesús que le permita caminar sobre el agua hacia él. Jesús le dice que venga, y Pedro desciende de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. Sin embargo, al notar el fuerte viento, Pedro se llena de miedo y comienza a hundirse clamando: Señor, sálvame. Este evento resalta tanto la fe como la fragilidad de Pedro y la respuesta inmediata de Jesús, quien extiende su mano y lo salva diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este relato no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también su disposición a salvar a aquellos que claman a Él en tiempos de desesperación. Reflexionar sobre Mateo 14:30 nos invita a considerar la dinámica entre la fe y el miedo. Pedro, al igual que muchos de nosotros, experimenta un momento de gran fe al salir de la barca para caminar hacia Jesús. Este acto inicia de fe es notable. Sin embargo, cuando Pedro quita su mirada de Jesús y se enfoca en el viento y las olas, el miedo se apodera de él y comienza a hundirse. Esta experiencia refleja nuestra propia vida espiritual. A menudo comenzamos con gran fe, pero cuando enfrentamos dificultades podemos ser fácilmente abrumados por el miedo y la duda. El clamor de Pedro, Señor, sálvame, es un reconocimiento de su propia insuficiencia y una declaración de su dependencia total en Jesús. Este grito de desesperado es un acto de fe en sí mismo, una admisión de que solo Jesús tiene el poder para salvarlo. En nuestra vida debemos recordar que aunque enfrentemos tormentas y vientos fuertes, Jesús siempre está dispuesto a extender su mano y a salvarnos cuando clamamos a Él con fe. Este pasaje también nos recuerda que la fe no es la ausencia del miedo, sino la decisión de confiar en Jesús a pesar de nuestras circunstancias. Pedro tuvo fe suficiente para salir de la barca, pero su miedo lo hizo dudar. La enseñanza aquí es que nuestra fe debe permanecer firme incluso en medio de las tormentas. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, Él nos sostiene, pero cuando nos enfocamos en nuestras dificultades, comenzamos a hundirnos. La clave está en mantener nuestra confianza en Él
sabiendo que Él es nuestro Salvador y nuestra roca en tiempos de tribulación. Aplicar Mateo capítulo 14, versículo 30 a nuestra vida diaria implica reconocer que todos enfrentamos momentos de miedo y duda, pero también tenemos la oportunidad de clamar a Jesús en esos momentos. Este versículo nos enseña la importancia de mantener nuestra mirada fija en Jesús, especialmente cuando enfrentamos desafíos. En lugar de enfocarnos en las dificultades que nos rodean, debemos recordar que Jesús tiene el poder para sostenernos y salvarnos. Una manera práctica de aplicar esta enseñanza es a través de la oración constante y la meditación en la palabra de Dios. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, podemos acudir a Dios en oración pidiendo su ayuda y fortaleza. La lectura regular de la Biblia nos recuerda las promesas de Dios y su fidelidad, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Otra aplicación importante es cultivar una actitud de agradecimiento y alabanza, incluso en medio de las dificultades. Reconocer y agradecer las bendiciones de Dios y su presencia constante en nuestra vida puede cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a mantener la fe. La alabanza no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestro espíritu y nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen abrumadoras. Las consecuencias de no mantener nuestra mirada en Jesús y permitir que el miedo domine nuestras vidas pueden ser devastadoras. Como Pedro, podemos comenzar a hundirnos en nuestras preocupaciones y ansiedades, perdiendo la paz y la confianza que Jesús ofrece. El miedo y la duda pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas, alejarnos de Dios y de su propósito para nuestra vida. La falta de fe puede resultar en una vida espiritualmente estancada y una pérdida de la esperanza y el gozo que encontramos en Cristo. Por otro lado, clamar a Jesús y confiar en Él son profundamente transformadoras. Cuando reconocemos nuestra necesidad de salvación y dependemos de Jesús, experimentamos su poder y su gracia de manera tangible. Jesús responde a nuestro clamor con su presencia y su ayuda, fortaleciéndonos y guiándonos a través de las tormentas. La fe en Jesús no solo nos sostiene, sino que también nos transforma, aumentando nuestra confianza en Él y nuestra capacidad para enfrentar futuras pruebas con mayor valentía. Además, al experimentar la salvación y el sustento de Jesús, nuestro testimonio puede inspirar y fortalecer a otros. Cuando otros ven cómo Jesús ha obrado en nuestra vida, pueden ser alentados a clamar a Él en sus propias dificultades. Nuestras experiencias de fe y dependencia en Jesús pueden convertirse en poderosos testimonios de su amor y su fidelidad, extendiendo su influencia y su reino en el mundo. Jesús nos advierte sobre el peligro de la duda y el miedo. En Mateo capítulo 14, versículo 31, después de salvar a Pedro, Jesús le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta advertencia nos recuerda que la duda puede socavar nuestra fe y nuestra capacidad para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Cuando permitimos que el miedo y la duda dominen nuestros pensamientos, nos alejamos de la confianza en Jesús y nos volvemos vulnerables a la desesperación y a la derrota. Otra advertencia importante es no subestimar el poder de las circunstancias para desviar nuestra atención de Jesús. Las tormentas de la vida son inevitables y el viento y las olas pueden ser abrumadores. Sin embargo, debemos estar vigilantes y recordar que Jesús está con nosotros en cada situación. La advertencia aquí es no permitir que las circunstancias nos aparten de nuestra fe,
y confianza en Jesús. Debemos aprender a discernir entre las voces del miedo y las voces de Dios, eligiendo siempre confiar en el Señor. También debemos estar alertas a la tentación de depender de nuestra propia fuerza en lugar de la ayuda de Jesús. Pedro intentó caminar sobre el agua por su cuenta, pero fue solo cuando clamó a Jesús que encontró salvación. La advertencia es clara: nuestra autosuficiencia es insuficiente. Necesitamos la ayuda y el poder de Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Reconocer nuestra dependencia de Él es esencial para vivir una vida de fe y obediencia. El diablo utiliza diversas trampas para alejarnos de la fe y hundirnos en el miedo y la desesperación. Una de las principales trampas es la duda. El diablo susurra mentiras que cuestionan el poder y la fidelidad de Dios, haciéndonos dudar de su capacidad para salvarnos y sostenernos. Estas dudas pueden erosionar nuestra fe y llevarnos a confiar más en nuestras circunstancias que en Dios. Es crucial recordar las promesas de Dios y rechazar las mentiras del enemigo, afirmando nuestra fe en la verdad de la palabra de Dios. Otra trampa es el enfoque en nuestras circunstancias adversas en lugar de en Jesús. El diablo busca distraernos con los problemas y desafíos que enfrentamos, desviando nuestra atención de Jesús y su poder. Cuando nos enfocamos en las tormentas en lugar de en el Salvador, nuestra fe se debilita y nos volvemos vulnerables al miedo y a la desesperación. Debemos disciplinar nuestra mente y corazón para mantener nuestra mirada en Jesús, confiando en su presencia y en su poder. La autosuficiencia es otra trampa peligrosa. El diablo nos tienta a creer que podemos manejar nuestras dificultades por nuestra cuenta, minimizando nuestra necesidad de Jesús. Esta trampa nos lleva a depender de nuestras propias fuerzas y sabiduría, lo que inevitablemente resulta en fracaso y desilusión. Reconocer nuestra necesidad de Jesús y clamar a Él en cada situación es la clave para evitar esta trampa y vivir en su victoria. Jesús nos dice que debemos tener fe y no dudar. Su pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste?, resuena en nuestro corazón como un llamado a confiar plenamente en Él. Jesús nos asegura que aunque las tormentas sean fuertes, su presencia es constante y su poder es mayor que cualquier desafío que enfrentemos. Él nos invita a clamar a Él en nuestra desesperación, prometiendo que siempre nos escuchará y nos salvará. Jesús también nos enseña sobre la importancia de la dependencia. Su respuesta inmediata al clamor de Pedro nos muestra que Él está siempre dispuesto a extender su mano y salvarnos. Esta lección nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Jesús está con nosotros, dispuesto y capaz de rescatarnos. Nuestra tarea es confiar en Él y reconocer nuestra necesidad de su ayuda. Además, Jesús nos llama a una vida de fe continua. La experiencia de Pedro no termina con su rescate. Jesús lo llama a seguir creciendo en la fe y confianza. Esta invitación es para todos nosotros. Jesús nos llama a caminar con Él diariamente, fortaleciendo nuestra fe y aprendiendo a confiar en su poder en cada situación. Al hacerlo, experimentamos su paz y su presencia de manera más profunda y transformadora. En la vida actual, Mateo capítulo 14, versículo 30, nos ofrece un poderoso recordatorio de nuestra necesidad constante de Jesús. Las tormentas de la vida son inevitables, pero nuestra respuesta a ellas es lo que define nuestra fe. Este versículo nos llama a mantener nuestra mirada en Jesús, confiar en su poder y clamar a Él en nuestros momentos de necesidad. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, esta enseñanza es más relevante que nunca. En nuestra vida diaria debemos practicar la dependencia en Jesús a través de la oración y la lectura de la Biblia.
La oración es nuestra línea directa con Dios, un medio para expresar nuestras necesidades y recibir su ayuda. La Biblia nos proporciona la verdad y las promesas de Dios, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Al cultivar una vida de oración y meditación en la palabra, nos preparamos para enfrentar las tormentas con una fe inquebrantable. Además, debemos estar conscientes de las distracciones y las tentaciones que intentan alejarnos de nuestra fe. Las preocupaciones del mundo, las influencias negativas y las tentaciones diarias pueden desviar nuestra atención de Jesús. Ser vigilantes y mantenernos enfocados en Él es crucial para vivir una vida de fe auténtica y victoriosa. Oremos. Señor Jesús, reconozco que como Pedro a menudo soy vencido por el miedo y la duda en medio de las tormentas de la vida. Hoy clamo a ti, Señor, sálvame. Ayúdame a mantener mi mirada fija en ti, confiando en tu poder y tu presencia. Perdóname por las veces que he dudado y he tratado de enfrentar mis desafíos por mi cuenta. Fortalece mi fe y ayúdame a depender completamente de ti en cada situación. Gracias por estar siempre dispuesto a extender tu mano y salvarme. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.